Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, me lo escucho. Ah, ya, perfecto. Ya. eh, sí, que me anduve desconcertando porque decía Javiera no sé cuánto, entonces dije, me habría equivocado y después vi el Nicolás Pizarro abajo y ya No, cambié el nombre está después, bien. Y disculpe. dije el nombre artístico, Nombre de noche, pues, profe. claro, uno nunca sabe. Ya, en la reunión de hoy día principalmente vamos a ver algunos aspectos que tengan dudas, consultas como las otras oportunidades. Pero también quiero ver el tema del trabajo que les dejé, ¿ya? Que no es para ahora, pero sí quiero... Ah, perdón, que casi me salgo. Que es el trabajo con El, respecto al... Bah, me metí mal, ¿no? Sí, perdón, me metí a otro curso, nada que ver. el del 12 de mayo, ¿no? Sí, en degeneración, que tiene que ver con el Dialux, Ya. ¿ya? Ah, no. Ya le subí lo que era para el 14, o sea, el 14 había que entregar el ejercicio 1, ahora hay que entregar los ejercicios 2 y 3, que son para el 29 de abril, o sea, la próxima semana, y tenemos que trabajar con respecto al proyecto, que es la nota más fuerte del ramo, ¿ya? Y con respecto a eso, si se dan cuenta, tiene la estructura como un caso, ¿ya? De trabajo, ¿ya? En el cual el planteamiento es de acuerdo al diagnóstico que le entregaron, que a través del diálogo, que es este informe más la simulación, puedan ustedes determinar la baja del consumo anual, ¿ya? De al menos un 15%, o sea, si pueden más, mejor. Y para eso puede ser reduciendo las luminarias o reemplazándolas por mejor tecnología, más eficiente, ¿ya? Pero deben respetar lo que es el decreto. Y eso quería compartirle, que fue un documento que les subí, que es el decreto 594, ¿sí? Sí. Que es el decreto donde especifica las condiciones de iluminación para los puestos de trabajo, ¿ya? Esta es una norma dentro de la norma chilena. Esto me lo envió don Álvaro Campos, que es el prevencionista de la sede, por lo tanto es lo que está vigente, ¿ya? El refundido final, ¿ya? Por lo tanto, quería mostrarles rápidamente esto y mostrarles algunos detallitos del software como para que empiecen a trabajar y a darle una vuelta con el tema. La primera pregunta, ¿ustedes tienen instalado ya el software? ¿Han tenido algún problema con eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿O se fueron? Yo no tenía mi computadora a mano, profe. En las otras clases me tuve que conseguir unos computadores. Así que el software ahora lo voy a analizar y le voy a meter mano. Ya. ¿Por qué les planteo con eso? Porque el software es un tanto pesadito, eh, pero corre en cualquier computador, si no hay problema. ¿Ya? Entonces, les quiero mostrar, ¿lo ven? Si lo ven y están mal de la conexión, mándenme un monito, ¿ya? Sí, 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 sí se ve, profe. Ya. Esto que está aquí, vamos a sacar acá, es el decreto. Y esto es lo que se llama, acá está, este es el reglamento sobre las condiciones sanitarias, ambientales y básicas del lugar de trabajo. Esta es la ley, ¿ya? Y esta ley es la que está disponible y esta es la que ustedes van a
podrían trabajar o basarse para el trabajo, ¿ya? Y en esto tenemos que fijarnos en la página 37, acá, 35-37, ¿ya? Donde se definen en el artículo 103, este que está acá, ¿ya? Las condiciones mínimas de iluminación, con luz natural o artificial. En la presentación anterior habíamos visto el tema del diagnóstico y el tema de que se hacen ciertas tablas con respecto a eso. Y al final mostramos lo que eran algunos instrumentos. Y dentro de esos instrumentos está el luxómetro. El luxómetro es el que mide la cantidad de intensidad de luz. El lux, ¿ya? Y el lux se mide en ciertas condiciones a una altura característica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la habitación de mi casa, la medición de los lux se hace a una altura de 80 centímetros desde el nivel del suelo, ¿ya? Para que esté cumpliendo con esta norma. Si yo la mido más arriba de esos 80 centímetros, no estoy cumpliendo con la norma debido a que me estoy acercando más a la fuente lumínica. Ahora, si ustedes calculan, esto está hecho para las condiciones de trabajo. ¿Qué significa eso? De que a 80 centímetros es la posición en la cual nosotros estamos sentados y tenemos un escritorio. ¿Sí? Por lo tanto, debe cumplirse de esa forma. El ánimo de esta ley o de este reglamento es que la persona no tenga cansancio visual, ¿ya? Y por lo tanto norma ciertas normas mínimas de lumen. Y son las que están acá. Entonces, por ejemplo, si yo necesito estar en una zona de confort, por ejemplo, una sala de descanso, un dormitorio, un pasillo, no necesito mayor cantidad de luz. Por lo tanto, mi margen son 150 lux. Yo puedo, ese es mi mínimo. No puedo estar bajo de los 150 porque si no ya estoy en penumbra. ¿Sí? Pero en el caso de un laboratorio, nosotros nos tenemos que manejar entre 500 y 700 lux. Ahora uno se pregunta, ¿por qué entre un pasillo y un laboratorio tiene que haber mayor cantidad de luces? Y eso tiene que ver con el detalle. A mayor cantidad de luz, uno puede ver mayor cantidad de detalles. Porque acuérdense que los colores tienen que ver con el reflejo de la superficie, de la luz sobre la superficie. Entonces, al tener mayor luz y luz más pareja, yo puedo ver mayor cantidad de detalle. Entonces, eso es lo que uno va viendo hacia abajo. Operaciones textiles, sillas dentales, por ejemplo, si uno opera, o una silla quirúrgica, estamos hablando de 20.000 lux. O sea, una cantidad de luz muy importante. Obviamente aquí no hay mucho que hacer en el caso de poder lograr una reducción de eficiente con respecto a la cantidad de lúmenes que se tiene que trabajar, ¿ya? Es un poco complicado, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, la iluminación, por ejemplo, de exteriores podría caer fácilmente entre las dos primeras condiciones, ya sea pasillo o trabajo prolongado. ¿Sí? Aquí lo que les comentaba, que se tiene que medir 80 centímetros del suelo, y cuando la iluminación es superior a los 1000 lux, se debe complementar con iluminación focalizada. O sea, tiene que haber
una luz genérica, que puede ser la luz de tu pieza, y si tú tienes que trabajar con un detalle, por ejemplo, no sé, soldar un circuito electrónico, tú necesitas una lupa y esa lupa debe traer incorporada una luz para poder tener mayor relación de detalle. Y ahí se hace la comparación entre la luz general y la luz focalizada. ¿Ya? También aquí está el tema de la luminiscencia, que es el brillo en el cual estamos trabajando. Y esto también se mide por candela partido por metros cuadrados. Candela es la unidad de medición de luminiscencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer la medición de esto si estoy usando un software simulado? Una consulta. Dígame. Yo los lux los tengo que medir, o sea, yo los lux siempre los tengo que medir bajo luminaria, ¿cierto? Excelente. O si es que yo me ubico en cualquier punto de la habitación o del local, no sé, depende. Tiene que darme todos los puntos la cantidad de lux requerida por la norma. Buena pregunta. Buena pregunta. No, no. Se saca un promedio de la habitación. ¿Ya? Y principalmente hay que tener consideraciones donde están los puestos de trabajo establecidos. Me explico. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, eh, es un estudio de arquitecto, donde hay un mesón multifunción. Cada oficinita tiene un mesón, tiene un computador y al lado tiene una mesa de dibujo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿dónde yo necesito más lux? En teoría en la mesa de dibujo, ¿cierto? A pesar, vamos a asumir de que eh, son arquitectos a la antigua, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es medir la luz general. Y para hacer la medición general, yo tengo que tomar ciertos puntos. Puedo hacer como una tipo rejilla de la habitación. Y ahí tomo mediciones y saco el promedio de la luz general, para después pasar a la luz focalizada. Pero, por ejemplo, si es un pasillo, yo hago mediciones durante el largo del pasillo. ¿Por qué? Porque si yo me gano debajo del foco, es donde tengo la mayor intensidad, ¿correcto? Y las luces tienen una forma, tienen lo que se llama un haz de radiación o de iluminación. Y eso va a estar determinado por el ángulo de apertura que tiene la luminaria. ¿Ya? Esa es la abertura que genera en el piso, ¿cierto? Sí, Claro, a ver, entonces, ¿dónde uno se da cuenta de eso principalmente? Cuando ve la iluminación exterior de las calles. la, Cuando sí, hay, era eso. cuando hay, ¿cuánto se llama? Niebla, uno ve un cierto ángulo, un cierto cono, ¿cierto? Eso pasa incluso en nuestras casas. Por lo tanto, cuando la ubicación es muy grande, se coloca más de una ampolleta o más de una luminaria. Debido a que se generan estos conos, entonces se van sobreponiendo. Entonces yo tengo que tomar mediciones constantes y periódicas. Ya eso, el software lo llama mapas de isolinas, ¿ya? Que son las regiones donde se calculan los lux, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a usar para este trabajo y hacer la comparación. Primero van a fijarse en la hoja técnica y después van a revisar los otros. Les voy a mostrar el tiro más o menos para ¿Cómo que se lo vean. llamaba ese? Mapas de ISOLux. Les voy a mostrar el informe, ¿ya? Denme un segundito. Sí, ok, vamos a terminar aquí. ISOLux se llama. Aquí está. Este es el diagnóstico, ¿ya? Lo voy a compartir. Te Ya, amo. ya, este es el informe. Me, Chucha. me- me quedó hermoso. Se nota, dice 89 páginas, ¿cierto? Por eso sentí el chucha.
tranquilo, no necesitan leerlo todo. Lo que sí, revísenlo. ¿Ya? Ah, Pero, me escuchó sí, el pensamiento. No, fue por un comentario que había hecho anterior. Ah, ya, Disculpe. ya no se preocupe. Esto es lo que entrega el software. El software te puede entregar mucha información. Yo aquí seleccioné del software lo que más requiero y son 89. Entonces hicimos de alguna forma, le colocamos la información del cliente, la empresa que está haciendo la pega, el, el quién está haciendo el proyecto, la fecha en que se hizo y más o menos de qué se trata. Y aquí hay un plano, ya una vista de lo que es el edificio. Y esto claramente aquí se notan las luminarias. Si se dan cuenta, por cada locación hay al menos 4 luminarias dobles de 58 watts. Y en la zona de descanso tenemos una, dos, tenemos 9. Y en las salas más grandes, la de reuniones y la de la administración, de alguna forma, tiene 6. ¿Correcto? Entonces, el software te entrega todo esto hecho. Yo tengo que llenar datos. Entonces aquí tengo una vista, por ejemplo, de edificios de noche, una vista con la iluminación, ¿ya? Con los distintos colores y cómo se ve, la distribución. Y aquí es lo que les comentaba recién. Aquí yo tengo un mapa de isolíneas. Entonces aquí tenemos el local 12 o la ubicación 12, que sería el primer box de trabajo que tiene una ventana, ¿correcto? Entonces, el software identifica a través de la composición que se le dio de las luminarias, dónde están los puntos de mayor intensidad de luz. Entonces, en esta zona de acá, que es la entrada del box, más la mesa, que es blanca, más el foco que está arriba, se genera una zona con una iluminación de 700 lux. Mientras que en el resto de la habitación tiene un promedio de 500 lux de iluminación. Pero donde yo necesito trabajar, que es esta zona de acá, ¿cuánto es la iluminación? 250 y 100. Por lo tanto, algo no está funcionando ahí. Ahora, Profe, perdón, usted sí, dijo que eso lo hacía el software, ¿cierto? exacto. Ah, ya, vale. Sí. Ahora, por eso le digo, se lo mandé con el software, fue como el ángel bueno que habló de mí, dijo ya mándelo con el software. Porque si no tendrían que haberlo hecho a la antigüedad. Es tomar el plano, tomar un luxómetro y generar una matriz de medición, que puede ser a un metro cuadrado, distribuir, marcar los puntos, ir haciendo mediciones y sacar esto mismo. Ahí es donde yo hago, por llamarlo de alguna forma, hago una malla en el dibujo tomando en los puntos de referencia los looks. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí en un metro por un metro, en ese punto que se cruza, por ejemplo, ahí, aquí es un tema del PDF, perdón, ¿ya? Por ejemplo, ahí, en ese punto de ahí, que sea un punto, un metro por un metro, ese es mi punto de la cuadrícula, yo puedo medir con el lux 500. Me cruzo más acá de un metro por 2 metros, también tengo 500 o 510 y empiezo a sacar el promedio. ¿Me entiendes? Es una matriz que se saca. Pero para el software lo que hace es sacarlo de esta forma, que es más fácil. Entonces aquí te da información el software. Te dice que la altura de la habitación es de 2 metros, 2 metros 8. La reflexión, que es lo que rebota la luz, es al menos un 70% en el techo. Está pintado de un color
estándar blanco opaco. Las paredes están pintadas con una pintura, por lo tanto tiene un 29,4% de reflexión y el suelo un 20%. Y el factor de degradación es de al menos un 80% de la luz. O sea, en el fondo la luz que llega se degrada en las paredes, o sea, desde el foco hacia abajo se degrada en un 80%. ¿Ya? Tiene la ubicación, la hora en que se hizo la simulación, ¿cierto? Ese 80% es desde el punto del foco hasta el piso, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque después viene el factor de contaminación. El factor de contaminación dice que un 80%. Eso significa que puede haber polvo en suspensión, puede la persona estar fumando dentro del edificio, eh, o simplemente el aire está muy está muy húmedo. Son distintas condiciones que podría tener el ambiente, ¿ya? Y por lo tanto se calcula con ese factor. Y ahí donde dice categoría tráfico entre medio denso, presencia de polvo menor a 600 microgramos por segundo. Eso pasa porque la luz se, se difracta, si está muy húmedo el ambiente, también se difusa, ¿ya? Es lo que pasa cuando tenemos la niebla, ¿ya? Es como que la luz empieza a abrir. No sé si me entiende la analogía, ¿ya? Y me entrega varias información, la superficie y varios temas. Y lo más importante de esto, de los cuadritos, es que tengo las luminarias. Y me dice, la luminaria es de una marca Hegis, ¿ya? Bueno, con la Hegis 2x58, o sea, tiene dos tubos fluorescentes de 58 watts. Y tiene una potencia de cada luminaria de 155 watts. ¿Ok? Ese es tu consumo eléctrico. Por lo tanto, el software te calcula, de acuerdo a estos parámetros, la potencia de conexión, etcétera, la superficie de cuánto, cada de esas oficinas son de 20,6 metros cuadrados, te calcula el consumo y te lo entrega en kilowatt hora anual. Ojo ahí, kilowatt hora anual, que es la sigla que está aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el consumo que tiene esta habitación durante el año, si está en condiciones de uso normal, 8 horas mínimo, tiene un consumo entre 1500 y 1700 kilowatt hora al año. Y esto es lo que yo necesito que ustedes bajen. ¿Se entiende? Porque el máximo del edificio está alrededor de los 750. Por ahí anda dando Eh, vuelta. disculpe. ¿Mm? En la tarea 2 tenemos que hacer ese consumo anual Sí, y mensual, si no me equivoco. sí. Tenemos que darle ese, ¿cómo se llama? Ese, ese rango de error, por llamarlo así, de entre los 1050 y los 1700 en este ejemplo, Para la tarea no. No, para la ¿no? tarea no. No, para la tarea porque están los datos, para decirlo de alguna forma, están los datos, eh, están todos los datos completos, ¿ya? En este caso hace suposiciones. Entonces, de acuerdo al consumo, hace el tema. Pero si tú defines hora en la tarea, haciendo memoria, tú tienes que definir el uso, ¿cierto? ¿Cuántas horas? Por ejemplo, no me acuerdo si había salido un hervidor, si lo va a usar 20 minutos y de esos 20 minutos, cuántas veces en el día y empieza a calcular, te va a dar un margen, ¿ya? En este caso, el software te entrega una estimación, porque de acuerdo al espacio, tiene una estimación de uso, que puede ser variable de acuerdo a las condiciones estacionales, ¿ya? Porque si te das cuenta, me pide la posición en GPS, ¿cierto? Entonces tiene la tabla cargada para decirme
¿Cuánta es la iluminación día que tengo, por ejemplo, el 22 de abril del 2020? ¿Ya? En el ejercicio no lo voy a poder tener tan preciso. Entonces, podría trabajar ahí, pero yo creo que en el trabajo nuestro del ejercicio 2 es más fácil que hagan ustedes planteen los consumos en horas y después calculen el rango anual, semestral o semestral, como se estén pidiendo, con el número que le da fijo. No sé si le queda claro ahí. Sí, sí. Ya. Entonces, eso es lo que principalmente tenemos que identificar del informe. En las isolíneas, que es donde están los manchones, para decir de alguna forma, de estar cumpliéndose. En este caso, ¿se cumple la norma o no se cumple la norma? Por ejemplo, ¿dónde yo necesitaba la luz focalizada? En esta zona, donde está la mesa, ¿cierto? La mesa de dibujo. Por lo tanto, tengo un umbral de iluminación muy bajo. Me muevo entre 250 y 500. Por lo tanto, necesito un apoyo. Podría ser bueno como iluminación complementaria. Necesitaría una luz focalizada. A lo mejor podría cumplir con la norma en la luz general, pero me falta una luz focalizada para ver el detalle del dibujo y no generar cansancio. Entonces, en este caso, a lo mejor yo necesitaría dejar 2 focos más centrales, por ejemplo, en esta zona, y colocarle una luz adicional focalizada, un apliqué, por ejemplo, en esta zona, o una luz puesta en la misma mesa que me genere la luz que necesito para el dibujo, ¿cierto? Y así me estoy reduciendo consumo al reducir 2 o 3 luminarias. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Tienen que hacer También, la modificación en el software. también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en ese caso, vamos a generar sombras si es que la ponemos detrás, hacia la espalda, dando hacia la mesa, ¿me entiendes? Correcto. Si te das cuenta, tiende a ser complejo. Entonces está la gracia del diálogo, que yo puedo probar las posiciones y puedo ir comparando. Hago un informe, genero el informe, veo la isolínea y voy comparando en una ubicación versus la otra. Entonces se me simplifica el cálculo. ¿Ya? En otras palabras, es manejo del software. En esta parte sale lo que es la característica técnica de la luminaria. Aquí están los planos de radiación que tiene. Este es como el lóbulo principal, donde yo tengo la mayor concentración de luz, y esta es la que se está difuminando, ¿ya? Que principalmente viene por esta cosa de acá. Se dan cuenta, es un típico tubo fluorescente que se usa en la faena, con una protección cristalina, donde este es el primer foco, que podría ser este, y este es el segundo. Entonces, al juntarse, generan unas complementarios. Y al sumar las potencias de uno y el otro, da los 155. ¿Cómo se calcula? Los 95 kilowatts más los 58 kilowatts me dan 150. Y por 4 me da los 620 watts. ¿Ya? Estoy grabando todo esto por si acaso para subírselo al curso. ¿Ya? Y así más o menos se ve la vista de la habitación. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que tengo una ventana, en la noche tengo poca iluminación sobre la mesa de dibujo. ¿Ya?
Me dice me quedan 10 minutos, por si acaso. Me está dando el tiempo. Entonces la idea, en primera instancia, bueno, estos son los colores falsos, esto tiene que ver con la misma zona, pero donde incide en el cambio de textura y todo el tema. Y aquí está la isolínea más bonita, que es lo mismo que vimos delante. ¿Ve? Tiene 300, 100, etc. Y aquí está la matriz. ¿Se acuerda que le hablaba de una matriz? El software te lo calcula. Entonces te dice en este punto son 500 y tanto. Te va calculando las posiciones. Y está con una escala. Por lo tanto, si yo tengo las dimensiones del espacio, yo puedo después medir con un escalímetro la distancia de aquí hasta acá. Y como está en la escala 150, sé cuánto espacio distancia tiene. Y por lo tanto, podría probarlo en terreno si efectivamente da un porcentaje de iluminación cercano. ¿Ya? Entonces, estos son como los detalles importantes para ver del diagnóstico. ¿Ok? Y ¿cuánto me quedan? 8 minutos. Consulta. ¿Queda algo claro? Porque los detalles del software, de cómo cargar la simulación, es simple, pero cómo ejecutar la simulación y cómo cargar el ¿cuánto se llama? El catálogo de iluminación, es un poquito largo, entonces yo creo que no alcanzamos ahora. Ya, pero sí podemos o hacerle un video o pueden experimentarlo ustedes con el software y me pueden preguntar durante estos días. No sé si les parece de esa forma mientras yo preparo el material para poder subirle el video complementario, ya explicándole algunos detalles puntuales. Este video se los voy a subir para que lo tengan claro. ¿Le acomoda más que se lo suba al YouTube y dejarle el link? Sí, así mejor, profe. Ya. Bueno, en líneas generales de eso se trata el proyecto. Van a tener que, por un lado, entender el plano, o sea, el informe, caracterizar la habitación que ya está hecho, y ustedes empezar a modificar cosas. Por ejemplo, sacar las luminarias, reemplazarlas por otras y hacer pruebas. ¿Qué pasa si alguien me puede decir, mira, voy a cambiar por una ampolleta LED? Perfecto. Coloca los mismos tubos y lo cambia por tubos LED. Consume menos, posiblemente, pero me da la misma cantidad de lumen. Entonces tendría que entrar o si no me da la misma cantidad, pero está dentro de la norma, ya, ese sería como el detalle que tendrían que trabajar. Y con respecto a la otra tarea, tienen que hacer los cálculos respectivos que se requieren. El trabajo final vale la mitad de la nota, por lo tanto, voy a crear un foro específico para este trabajo. Entonces, todas las dudas me las hagan ahí y en estas sesiones vamos a trabajar en resolver esas dudas, ¿ya? Por mi parte, estamos, yo creo. No sé qué quieren consultar algo, por pedirme algo más. ¿Está bien lo que estamos haciendo? No sé, alguna retroalimentación de su parte. La asuntos de calidez ¿cómo se llama? De los focos también influyen en este programa. O sea, en el sentido de, también tengo librerías de eso. Sí, la luz, o sea, cuando tú cargas el catálogo, cargas el catálogo del fabricante. Y el catálogo del fabricante tiene todos los tipos de luces que tú quieras. Si necesitas luces frías, luces cálidas, incluso el software en alguna parte te muestra
la temperatura de luz que le llaman, ¿ya? Que está de acuerdo a la frecuencia con la cual emite el foco. Para ser honesto, eso tiene un tema más arquitectónico que funcional, ¿ya? No está demostrado claramente, o sea, la luz blanca con superficie blanca sí cansa. Y la luz cálida lo que sí te genera un ambiente más grato para trabajo a tiempo más largo. Si quieren tomar esa dimensión, que no está solicitada, pero la pueden trabajar, les sugiero leer compendios de arquitectura, ¿ya? Porque en ese sentido no tiene mucho da lo mismo, no gasta más ni menos una ampolleta cálida que una fría, ¿ya? O luz amarilla versus luz blanca. Da lo mismo, desde el punto de vista de la eficiencia o del consumo. Pero sí hay un tema con el uso del espacio, ¿ya? Y eso, si quieren trabajarlo, están libres de poder hacerlo, ¿ya? Ahí tendrían que investigar un poquito más. Eso, pues, chiquillos, para que lo vayan trabajando, métanle mano al software, no es difícil. La parte más compleja, que es modelar el espacio, ya se los mandé hecho. Esto es un trabajo de autoría propia. Entonces, para que lo trabajen y lo tengan, y si quieren ver ese tema de modelado, lo podemos ver al final y hacer una pequeña tarea de modelar un espacio, como para no dejar el complemento, para dejar sin complementar la parte del desarrollo del software. ¿Ya? Eso, pues. Nicolás, Ignacio, un gusto. Vale, profe. ¿Algo más que comentar? Nicolás, pónganse al día nomás con los detalles. ¿Me debe Sí, nota sí, profe. alguna cosa? No, nada, los trabajos los puedo enviar al día. Todo bien. Ya, Ahí me perfecto. consiguen unos precios. Ya, Así que con eso no hay problema. eso entonces, yo los voy a poner presente en la asistencia para que estén tranquilos y les subo el video, yo creo, si idealmente ahora o más tardecito o mañana, para que lo puedan ver ustedes y los compañeros que nos han conectado, si es que Ya, vienen. vale, profe. Ya, Ya. Profe, le mandé un correo igual por el tema de la inasistencia a las clases pasadas. sí, sí lo vi, sí le respondí. Ah, ya, vale, profe. Ya, así que Ya, profe. eso, muchachos, cuídense. Igual, profe, vale, que esté Ya, bien. nada, andar dando besitos a las chiquillas ahí en la calle nomás, de En la lejito casa nomás, nomás, profe. en la casa nomás. Ya, profe. Ya Ya, vale, chau, chau. chao, Vale, cuídense. profe, Hasta chao. luego.